Queridos televidentes, buenas noches y muchísimas gracias por su gentil sintonía. Vamos de inmediato con la información. En cuestión de horas, 4 hombres que habían sido secuestrados fueron liberados en Guayaquil. La policía de la zona 8 señala que en lo que va del 2025 van 15 rescatados y al menos 38 detenidos. Tras detectar algunas motocicletas robadas afuera de una vivienda de la cooperativa Casa de Tigre, se armó un operativo este miércoles que permitió el rescate de este ciudadano que permanecía secuestrado. Bueno, habría estado amaniatado, habría estado en circunstancias como generalmente lo tienen cautivo a las personas, en situaciones precarias, bajo amenazas e intimidaciones. Generalmente estas personas pues de esta manera tratan de llegar a la familia con la finalidad de pedir dinero. De la información que se tiene habría sido $50,000 que habían estado pidiendo recompensa. El hombre pudo reunirse con su familia tras horas de angustia, pero no fue el único caso. En Juan Montalvo, otro secuestro alarmó a la comunidad el martes. Estos sujetos llegaron en un vehículo plomo, dispararon al aire y se llevaron a un hombre de 35 años. Poco después contactaron a sus familiares para exigir $1 millón. En cuestión de horas fue rescatado en Flor de Bastión por la UNACE y tras la incertidumbre sus familiares lo volvieron a abrazar. Un sujeto fue detenido en el lugar de cautiverio y varios celulares decomisados. Solo horas antes, un ingeniero mecánico que fue secuestrado el pasado 30 de enero en el suburbio de Guayaquil también fue liberado, pero en este caso en un manglar cercano a la isla Trinitaria. Muchas gracias, Dios Padre Santo amado. Estaba maniatado en medio de lodo, completamente solo, pasando frío, hambre y a merced de los mosquitos. Un ciudadano había estado saliendo de su domicilio, fue interceptado por una camioneta negra con varios sujetos quienes les habían procedido a secuestrar, llevándole con rumbo desconocido. El 2 de febrero se presenta la denuncia por parte de su esposa, quien nos manifiesta de que habían solicitado para la liberación de su esposo aproximadamente $50,000. Un cuarto caso reportó la policía este miércoles, pues casi de forma simultánea allanaron este domicilio en el Guasmo, donde rescataron a un hombre por el que exigían $20,000. Somos la policía, la UNACE conjuntamente con los comandos le devolvemos su libertad. Durante el 2025, 15 personas han sido rescatadas por la Policía Nacional solo en la zona 8 y 38 personas han sido detenidas en relación a estos secuestros, informó Carolina Pimentel. Más crímenes se registran al norte de Guayaquil. Los detalles de esta noticia con Adriana Peralta, con quien nos enlazamos en vivo y en directo. Adriana, buenas noches. Adelante, por favor, con este reporte. Saludos, Anali, buenas noches, amigos televidentes. Se trata de un confuso hecho que se registró aquí en el sector de Sauces 2, al norte de Guayaquil. Según indican algunos moradores de la zona, de forma reservada, que escucharon gritos en horas de la madrugada. Pero horas después llegó la Policía Nacional hasta una vivienda donde encontraron 2 cadáveres de 2 hombres. Habían sido acuchillados, también estaban maniatados, pero por ende toda esta investigación continúa a cargo de la Policía Nacional para esclarecer las motivaciones del hecho, quiénes habrían participado, cómo ingresaron a la casa y todos los pormenores. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Este tipo de hechos violentos no son comunes en la ciudadela Sauces 2, norte de Guayaquil. Por ello, al percatarse del caso, los moradores se asustaron. 2 personas fueron halladas por vecinos dentro de una vivienda situada en la Manzana 70. Cuentan que ingresaron luego de que escucharon gritos en la madrugada. Ya en la mañana todo era silencio. Sí, en la noche como tipo de 11 a 12 escuché ayuda, Kevin, pero no sabría decirte quién era Kevin porque yo salí y no había nadie por las calles y solo me entré y ya, y eso fue que escuché. En la mañana encontraron la puerta abierta, la vecina, entonces entró con el policía y vieron los 2 chicos muertos. Los agentes de la Policía Nacional confirmaron que estaban acuchillados y también maniatados. Él los encontró los 2 en una silla amarrados y tenían acuchilladas en todo el cuerpo. Las autoridades de DINASED y Criminalística no dieron vocería sobre el tema.
Por ello, se desconocen las identidades, tanto de los fallecidos como de los posibles criminales, informó Maite Morán. En efecto, la institución policial debe aclarar a qué se debe este doble crimen. De pronto un tema pasional, si era por un robo o bajo qué otras circunstancias se desarrolló este lamentable suceso aquí en el sector de Sauces 2 al norte de Guayaquil. Es el reporte que tenemos a esta hora cuando son ya las 10 de la noche con 7 minutos. Analí, continúas con más información en estudios. Adelante. Claro que sí, Adriana. Muchísimas gracias. Vamos con más noticias. Un policía en servicio activo y otro agente retirado de la institución fueron detenidos en medio del operativo Gran Fénix 3, ejecutado en varias provincias. Ambos serían integrantes de una agrupación dedicada a cometer varios delitos, entre ellos robo a cajeros automáticos. Fueron 31 allanamientos con igual número de detenidos. El operativo Gran Fénix 3 se ejecutó durante la madrugada de este miércoles. Contó con la presencia de unidades especializadas como el GIR, el COE, el GEMA y 16 fiscales. Iban tras la pista de una organización a la cual le venían realizando seguimiento durante 6 meses. Se intervino en varias provincias como Pichincha, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Entre los aprehendidos se encuentra un policía en servicio activo. También se descubrió la participación de otro policía, quien fue parte de la unidad de DINASET, pero fue separado en su momento de la institución por problemas considerados como mala disciplina. 31 detenidos, dentro de los cuales tenemos 23 hombres, 8 mujeres, 2 de nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad venezolana y 28 ecuatorianos. Esta organización estaba liderada por un extranjero conocido con el alias de Parce y según los datos recabados colaboraban con varias organizaciones que operaban en el país. Por ello, su alcance delictivo incluía varias provincias. Dentro de los indicios obtuvimos 13 vehículos que son parte de la organización, una motocicleta, 30 terminales móviles, 4 radios de comunicación y 5 lanzas térmicas. Esta herramienta sería la que estaría siendo utilizada para el robo y específicamente a los cajeros automáticos. Informó José Morales. Madre de un adolescente que se suicidó en el norte de Guayaquil pide que se investigue un aparente caso de acoso escolar del que, según ella, fue víctima su hijo, tanto de compañeros de clases como de docentes en el colegio donde estudiaba. El Ministerio de Educación investiga este caso. Desde el día sábado 1 de febrero la vida cambió para esa madre de familia. Ya nada es igual después de la pérdida de su hijo de 16 años. Todo ocurrió cuando recibió una videollamada de los otros hijos, los más pequeños, que quedaron en casa. Mi otro hijo estaba sentado aquí y le dice, Marco se murió, y salen los 3 arriba y lo ven colgado. Y mi hijo de 8 años coge el teléfono de él y me hace una videollamada mientras yo estaba en el trabajo. Y yo abro la videollamada y me dice, mamá, mira. Y lo veo a él colgado, ahorcado. Aquel día, entre los indicios, la Policía Nacional levantó y tiene en cadena de custodia el teléfono celular del menor de edad y asegura que él fue víctima de bullying de sus compañeros y una docente. Le tiraban la pelota. En una me vino muy golpeado. Él me lo decía de una forma que yo decía, bueno, a veces pasan esas cosas. Le dije, ¿qué pasó, mijo? Que es que ella no me quiere revisar los deberes. Ella dice, el jueves le reviso todo. El jueves llegó la otra semana y usted piensa que le quería revisar. Y no solo tenía problemas con ella, tenía también problemas con la educación física que le había dicho, oye, tú, hijo de tu mamá, hijo de tu papá,
Ahora con su abogada trata de llevar el tema al ámbito legal y lo único que exige es que se realicen las respectivas investigaciones y solo ruega por alcanzar la justicia. Ustedes no saben el dolor que yo tengo. Yo estoy deshidratada, no he comido. Quiero que él sepa que yo estoy luchando por él. Acudimos al colegio que se encuentra ubicado en uno de los sauces al norte de Guayaquil y cuando intentamos obtener una versión nadie salió en la puerta, pero conversamos con algunos padres de familia que poco quieren referirse a lo que ha pasado con uno de los alumnos y lo que han vivido sus hijos en ese y otros periodos lectivos. Cuando había una niña ahí, todo el año esa niña le hizo bullying a mi hija, todo el año. Y nadie se le acercaba a mi hija, nadie quería cuando hacían los eventos, nadie quería que mi hija participara. Cuando hacían los papelógrafos se los mojaban, le hacían la vida imposible a mi hija. La Subsecretaría de Educación, no en un comunicado sino vía WhatsApp, indicó que se ha dispuesto el apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil DECE para brindar atención psicológica a la familia del estudiante, compañeros y docentes de la institución educativa. Además, que hasta el momento no se han encontrado evidencias de acoso escolar o bullying por parte de compañeros o docentes y que no se había recibido ninguna denuncia previa por parte del estudiante o su representante sobre situaciones de violencia física, verbal o bullying en el entorno educativo. Yo pedí la respuesta cuando fueron al velorio de mi hijo con un ramo de flores. ¿Quién? La rectora, la inspectora general y la tutora. Yo llamaba a la tutora más antes a decirle todo lo que sentía y ella no me contestaba. Y desde el fin de semana ella se armó de valor y con videos en redes sociales comenzó a difundir el caso. Y aparecieron madres que aseguran que diferentes colegios están pasando lo mismo con sus hijos. Otros también que cuentan cómo perdieron a sus hermanas e incluso quienes han pensado en tomar la fatal decisión por acoso escolar, no solo en Guayaquil. No pude salvar la vida de mi hijo, pero puedo salvar la vida de otro. Informó Charlie Pisa. Que se investigue a profundidad. Cambiamos de tema, vamos con noticias del ámbito político. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un proyecto de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de regular y modificar la aplicación de la prisión preventiva en el contexto del conflicto armado interno que atraviesa Ecuador. Esta iniciativa generó reacciones divididas en la Asamblea Nacional. A pocas horas del cierre de la campaña política, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó una nueva reforma parcial a la Constitución con la que busca regular y modificar la aplicación de la figura de la prisión preventiva. Por años hicieron de la justicia su juguete, protegiendo a delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas. El primer mandatario señaló que este proyecto pretende hacer frente a la situación de seguridad y a las fallas de la administración judicial. Noboa subrayó que para evitar que delincuentes se burlen de la justicia, se debe dictar prisión preventiva inmediata a quienes estén acusados de delitos relacionados al terrorismo y delincuencia organizada, como por ejemplo, sicariato, tenencia de armas y municiones, producción y tráfico de drogas, entre otros. La reforma a priori deberá sortear un control de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional, que evaluará la pertinencia, forma y legalidad del proyecto impulsado por el Ejecutivo. En el caso de que los magistrados avalen el proyecto, este podría ser tramitado en la Asamblea Nacional, cuyas bancadas se muestran divididas ante la reforma. Yo no creo que es un problema de la legislación como tal, sino también cómo la están aplicando los jueces, porque ya existe la posibilidad de hacerlo. Y el tema no está por un tema de ley, está por un tema de procedimientos que, nuevamente digo, de forma técnica, analizándolo junto con el Consejo de la Judicatura, permitirle darle esa herramienta a los jueces para que ya no tengan esa discrecionalidad en casos sensibles. Si tenemos que encarcelarlos a los malos, tendrá que hacerlo, y el gobierno tendrá que ver las formas de tener más cárceles. Pueden decir muchos criterios jurídicos y algunos dicen el penalismo político, pero no, los malos deben estar en la cárcel. El proyecto también señala que si las reformas al artículo 77 de la Constitución son aprobadas, el presidente remitirá a la Asamblea el proyecto reformatorio al Código Integral Penal, mismo que deberá ser analizado en un plazo no mayor a 60 días con miras a una eventual consulta popular.
informó Álvaro Terán. Si la Corte Constitucional da un dictamen favorable a la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la Constitución para modificar la prisión preventiva, los ecuatorianos tendremos que votar en un referéndum. Sin embargo, un constitucionalista advierte sobre los pactos firmados por nuestro país que podrían impedir su aprobación. Que es necesario reforzar las medidas que permitan garantizar la defensa nacional, protección interna y orden público, y que al tratarse de delitos que representan un alto riesgo de fuga, el gobierno de Daniel Noboa propone reformar parcialmente la Constitución para modificar la prisión preventiva en delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, sicariato y tenencia y porte de armas de uso privativo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros. Esta propuesta se concretó en países como México, con la figura de prisión preventiva oficiosa. En enero, la presidenta Claudia Sheinbaum consumó la ampliación de este recurso pese a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le dice a México, ¿verdad?, entre las órdenes que da para reparación, que México tiene que reformar su legislación para adaptarla al Convenio de San José. El Ecuador, si quiere implementar esto, tendría que hacer exactamente lo mismo, o salirse del Pacto de San José. Pero en el caso ecuatoriano hay un problema, que lo que el presidente propone tiene primero que pasar por la Corte Constitucional, que es la que tiene que darle el visto bueno en 2 sentidos. Uno, decir si lo que el presidente propone es conforme a la Constitución y conforme a convenios internacionales en materia de derechos humanos. Si llegase a tener un dictamen favorable de la Corte, el procedimiento que propone el gobierno es que los ecuatorianos respondan la pregunta que se estipula en el documento, en un referéndum. La Corte tendría que hacer la segunda parte, que es decir, si es correcta la vía que propone el presidente, que si no me equivoco una consulta popular, o es otro el procedimiento para poder hacer ese cambio constitucional. El penalista y constitucionalista Carlos Sánchez Gaete aplaude que la propuesta se haya puesto sobre la mesa. El desarrollo de la tecnología que nos permite ver, percibir con nuestros sentidos, como un individuo plenamente identificable comete un delito y 24 horas después, habiéndolo cometido en flagrancia y siendo un delito grave, por aplicación del principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva, queda en libertad poniendo en riesgo a la ciudadanía. La Asamblea Nacional también jugaría un papel en el tratamiento de la norma y considera que si se llega a ese estadio, se pueden tener en cuenta algunas consideraciones. Pase a ser no la regla general, pero al menos más flexible, quizás con condiciones de tiempo menores, y esto obviamente debe venir acompañado también de una mejora en el sistema carcelario, digamos, acciones de la función ejecutiva del gobierno para cerrar mejor las fronteras. Informó Adriana Peralta. 22 horas con 27 minutos, amigos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y más hechos violentos se registran en el noroeste de Guayaquil. Nos enlazamos con Amy Moreno, nos tiene todos los detalles. Amy, buenas noches. Adelante con tu reporte. Buenas noches, Hanali y queridos televidentes. Así es, la noche del martes 4 de febrero, 2 hombres fueron asesinados con armas largas mientras se encontraban conversando y libando en una esquina del sector de la Juan Montalvo, esto ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Según versión preliminar, lo que nos brindó la Policía Nacional, una de las víctimas registraba antecedentes penales por extorsión. Veamos el siguiente reportaje. Se encontraban conversando y junto a ellos una botella de licor en una esquina, a la medianoche de ese martes. De repente la jornada entre amigos se terminó cuando aparecieron 4 sujetos en 2 motocicletas. 2 de ellos se bajaron con fusiles y realizaron al menos 20 disparos en este lugar. En el hecho violento, un ciudadano de 30 años y otro de 53 fallecieron. Por las graves heridas, ingreso de proyectil en la cabeza y tórax. Uno de los occisos registraba antecedentes penales por extorsión. Luego de 2 horas, la Policía Nacional levantó los 2 cadáveres en ese sector de la Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Y más o menos eran como las 11 y pico, aparte de las 12, la balacera y la gente ya se lamentó, pues salieron a la calle a mirar. Yo tenía que salir a mirar, y vi que la gente como daban bala. Mientras que en horas de la mañana de ese miércoles, aún en el sitio existía sangre de las víctimas. Asimismo, una de las vainas percutidas en las armas largas que utilizaron los asesinos y la mototaxi que fue parte de la escena del crimen. Aquí después llegó la policía, pues llegaron policías, llegaron bastantísimos a recoger los casquillos, los muertos.
En el sector están con temor ante lo ocurrido cuando estaban listos para dormir, pero les tocó madrugar por la balacera y el procedimiento policial en la esquina de la muerte, informó Charlie Pizarro. Este sector de Guayaquil, que pertenece al distrito Florida, que ya registra 20 muertes violentas en lo que va del año 2025, 11 más que el periodo anterior 2024. Sin embargo, las autoridades correspondientes se encuentran investigando la causa principal de este doble asesinato. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Anali, tú continúas con más en estudio. Adelante. Buen trabajo, Amy, muchísimas gracias. Si bien es momento ahora de enlazarnos con nuestra compañera Maite Morán, también nos tiene novedades a esta hora de la noche. Maite. Buenas noches, Anali, amigos televidentes. Así es, un grave accidente de tránsito se registra en el kilómetro 25 de la vía a Daule, donde una persona falleció. Él iba cruzando la vía cuando fue impactado por una motocicleta. Veamos lo que nos indicó el agente a cargo del procedimiento. Es un atropello. Por las entrevistas que realizamos a los moradores nos indican que se trata de un conductor de una motocicleta con un peatón. El peatón fallece en el lugar del accidente y el conductor de la motocicleta fue trasladado hasta el hospital de Los Ceibos. ¿Qué edad tenía la persona fallecida? ¿Identidad ya saben tal vez? No, todavía no, desconocemos todavía de la identidad del señor hasta que se acerque algún familiar a identificarlo. ¿Se sabe si sería morador del sector? Aparentemente sí, aparentemente todavía no tenemos mayores datos hasta que se acerque un familiar. Ahora, dentro de las investigaciones que ustedes van a hacer, seguramente se han percatado de que hay poca iluminación en el lugar. Así es, los postes que justamente donde fue el lugar del suceso carecen de alumbrado público. ¿El auto, la motocicleta? Al momento que nosotros nos acercamos al lugar ya la motocicleta no se encontraba. Así es como escucharon a la autoridad. Esto ocurrió en el kilómetro 25 de la vía a Daule. Lo que sucedió, y les recalcamos, es que la persona iba cruzando esta vía y fue impactado por un motociclista que no lo alcanza a ver. ¿Por qué no lo alcanza a ver? Porque como ustedes pueden apreciar, no hay electricidad en todo este sector. No logró ver que la persona estaba cruzando. Lo impacta y la persona fallece inmediatamente. Quienes viven aquí cerca dicen que este problema es constante, que llevan 6 meses intentando que les den nuevamente la energía en este sector y esto no ha ocurrido. Han hablado con la empresa eléctrica y no les ha dado una solución. Este caso no es el único que ha ocurrido en estos días. Dice que ya se han registrado otros accidentes de tránsito y también hechos delictivos. El cadáver fue llevado ya a criminalística, donde los familiares de esta persona, lamentablemente que falleció, va a ser reconocida por sus familiares y entregada el cuerpo para su respectiva velación. Nosotros vamos a permanecer unos minutos más en este sector, ya que estamos esperando también que otras autoridades nos hablen sobre este caso. Anali, hasta mientras tú continúas con mayor información. A continuación, amigos, los invitamos a ver una semblanza del candidato presidencial Daniel Noboa. Daniel Roy Gilchrist Noboa Acine. Partido, Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7, edad 37 años, profesión, empresario, político y administrador, maestría en Administración de Empresas y maestría en Administración Pública. Está casado y tiene 3 hijos. Experiencia en el sector público, asambleísta por Santa Elena de 2021 a 2023, presidente de Ecuador en el 2023 hasta la actualidad. Experiencia en el sector privado, empresario, miembro del directorio de la Corporación Noboa, director de Fundación Desarrollo Nacional Avanzado. Esta es su segunda candidatura a la presidencia.
Daniel Noboa Asín, político y empresario ecuatoriano que asumió la presidencia en 2023, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país, ahora busca su reelección bajo la consigna de continuar ejecutando su plan de gobierno con ayuda de una asamblea que le permita gobernar. Tras la declaratoria de muerte cruzada el 23 de noviembre de 2023, al tener 35 años de edad, Daniel Noboa Asín se convirtió en el presidente más joven elegido democráticamente en Ecuador. Hijo del empresario Álvaro Noboa Pontón y la doctora Anabela Asín, fue emprendedor a temprana edad. También trabajó en la corporación de su familia como director naviero. Tiene un título en Administración de Negocios en la Escuela Stern de la Universidad de Nueva York. Además, 3 maestrías internacionales en Administración de Negocios, Administración Pública y Gobernanza y Comunicación Política. De lo que no ha sido ajeno, desde acompañar a su padre en campañas electorales hasta ser legislador, para luego asumir la presidencia con el 52,29% de votos en balotaje. Noboa logró un arrollador apoyo de los jóvenes con propuestas como reducción del desempleo e impulso a la competitividad. Era la alternativa renovada en busca de una gestión más eficiente y menos polarizada. Desde el inicio de su periodo, Noboa se tuvo que enfrentar a varios desafíos, como la incursión de un grupo de delincuencia organizada en TC Televisión, que puso en jaque la seguridad nacional y derivó en la declaratoria del conflicto armado interno para enfrentar a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Los ecuatorianos aprobaron las preguntas de la consulta popular sobre la inseguridad, pero esta lucha sigue siendo un talón de Aquiles, por lo que sus propuestas actuales están enfocadas en continuar y reforzar el plan que empezó. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. Por otra parte, propone generación de energía renovable no convencional para ampliar la oferta energética y no volver a los apagones. Pretende hacerlo a través de inversión pública, inversión privada y alianzas público-privadas. En cuanto a desarrollo económico y empleo, hemos incrementado las ventas en un 2.2%, hemos incrementado en 12% las exportaciones como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección, fue un año en el que podíamos asentar las bases para de ahí salir adelante. El Plan de Acción Democrática Nacional también remarca la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el apoyo desde el Ejecutivo a otros organismos de control para investigar casos de corrupción y que el 2025 será el año de las obras emblemáticas con desarrollo vial para el país. Informó Adriana Peralta. Gracias, amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Con los antecedentes de apagones que duraron hasta 14 horas, la ciudadanía mira con atención los planes de los aspirantes a Carondelet para garantizar estabilidad energética en el país. Le consultamos a 2 expertos en el tema y comparten criterios sobre diversificar la matriz hacia energías renovables, no convencionales, pero también otras opciones que a continuación les mostramos. El alto déficit de generación eléctrica, sumado a una grave sequía, hicieron que desde el 23 de septiembre de 2024, Ecuador soporte nuevamente apagones, que se extendieron hasta diciembre. Antes de los cortes, la demanda de energía de Ecuador era de 5.000 megavatios y el déficit llegó a los 2.000. Como medidas emergentes, el presidente Daniel Noboa contrató 3 barcazas que sumarían 320 megavatios y puso en operación el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que aportará 240 megavatios desde el primer trimestre del año en curso, además de la compra y alquiler de generadores y mantenimiento de plantas termoeléctricas. Pero la demanda de energía crece. Según el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Ecuador, hasta el año 2021 creció entre 4 y 5%, de 2022 a 2023 en un 7%, y se prevé que este 2025 sea en un rango similar, por lo que la presidenta del gremio sugiere que el próximo mandatario debe diversificar la matriz energética rápidamente y existe una oportunidad sin explotarse. Termogas Machala debe de repotenciarse. Si no tenemos una producción de gas, debe de generar o impulsar el proyecto de explotación del campo Amistad. Si no lo va a explotar, si esto demora, pues tendrá que importar gas.
En teoría, en nuestro país tenemos instalados 7.000 megavatios conectados a la red nacional, pero en la práctica los problemas salen a la luz, ya sea por falta de mantenimiento o por equipos incompletos. De ahí que un docente e investigador de la ESPOL añade que es urgente ejecutar proyectos a largo plazo. Deberíamos poner en marcha varias generadoras que no están disponibles, y no estas 20 generadoras que pueden llegar, pero son generadoras tan pequeñitas que 20 de estas generadoras son menos de una generadora hidráulica, y esto significa que el proceso de la construcción, de puesta en marcha, de operación, va a tomar más de un año. Se han entregado licencias ambientales a 6 proyectos de energía renovable. Sin embargo, la discusión sobre menos trabas y más apertura a la empresa privada se abre otra vez. No es que si entro de empresa privada, la empresa privada va a poner el precio de mercado o el precio de la energía eléctrica. Eso es imposible. Otro reto es robustecer el sistema de transmisión. Como lo hemos visto, ahora que ya tenemos un poco más estable la generación, pues obviamente la demanda va creciendo y esta producción pues aumenta y la transmisión debe de estar pues en óptimas condiciones. El fantasma de los apagones acechará a la próxima persona que llegue a Carondelet, quien deberá asegurarse que no aparezca y espante en este 2025. Informó Adriana Peralta. Este jueves 6 de febrero, acompáñanos en un análisis sobre los desafíos económicos, políticas que deberían ajustarse para estabilizar la economía ecuatoriana en el próximo gobierno. Si crecemos de ese ritmo de manera indefinida, nos va a tomar 102 años tener el PIB per cápita que tiene Chile hoy. No te lo pierdas a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar.